Bienvenidas y bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un material fuente que la verdad es bastante particular. Tenemos extractos de una ficción en línea. El título ya dice mucho. 50 sombras de Jesucristo Satanás, X Jesús, -18. Gay. Sí, así como suena. Es un texto digital de esos que se encuentran mucho en plataformas de escritura compartida, ¿no? Donde los fans, reinterpretan de todo. Exactamente. Y creo que es clave, desde ya, aclarar nuestro enfoque aquí, ¿verdad? Vamos a analizar el contenido, la narrativa, los temas, lo que nos presentan estos fragmentos, tal cual. No estamos aquí para juzgar la obra, ni para debatir teología, ni para decir si nos gusta o no. Para nada. Nuestra tarea es más bien diseccionar los elementos que hay en el texto. Es, innegablemente provocador y se aleja, totalmente de las interpretaciones religiosas más convencionales. Claro, nuestra misión, digamos, es desentrañar la trama que nos cuentan estos capítulos. O sea, esta relación que plantea entre Jesucristo y Satanás, el conflicto que surge con Dios Padre y cómo se resuelve, siempre según esta obra específica. Vamos a ver los puntos clave, las ideas que maneja esta narrativa tan singular. Ok, pues vamos a ello. La premisa sola ya es, un punto de partida fuerte. Quizás antes de meternos de lleno, valga la pena decir qué es este tipo de texto. Es lo que se llama fanfiction. Son historias que escriben fans usando personajes o mundos que ya existen. Y muchas veces, como en este caso, exploran relaciones o situaciones que, no están en el original. Y a veces lo hacen de formas muy subversivas, diría yo. Perfecto, bien aclarado. Entonces, entrando ya en el contenido, el relato, según estos extractos, empieza con una escena íntima. Pero ya hay tensión. Se nos muestra un Jesús con dudas, incómodo. Su miedo principal, según dice el texto, es que lo descubra Dios Padre. Y aquí hay una idea curiosa. Menciona que Dios no puede leerle los pensamientos o verlos directamente si están en el infierno, pero sí sabe lo que pasa en la tierra y en el cielo. Ahí ya tenés una premisa narrativa clave. El infierno como un supuesto punto ciego, ¿no? Para la omnisciencia divina. Un espacio para la transgresión oculta, al menos en esta ficción. Y la interacción física es explícita desde el vamos. Vemos a Satán sujetando a Jesús, le susurra cosas, empiezan caricias que escalan. Muy rápido. La dinámica de poder al principio parece inclinarse hacia Satán. Él toma la iniciativa, seductor, pero también dominante. Sí, y los diálogos van al grano. Satán preguntando, ¿no quieres pasarla bien conmigo? Y después, más directo, déjame terminar de corromperte. El texto describe la reacción física de Jesús al sentir la erección de Satán. Su sorpresa. La escena avanza rápido a la cama. Satán se quita ropa, se ve la erección bajo el boxer y un detalle, muy gráfico. Satán rompiendo el calzón de Jesús. Es una construcción de escena muy visual, muy directa. Y justo ahí, la narrativa mete un giro interesante. Casi inmediatamente después de esa muestra de dominio, ¿no? Cuando le quita la ropa a Jesús, Satán comenta sobre el tamaño de su miembro. Es pequeña. Esto narrativamente es fascinante. Justo cuando parecía tener todo el control, introduce algo que crea inseguridad. Provoca una reacción defensiva en Jesús. Marca un primer punto de tensión complejo en esa dinámica íntima. Quizás busca humanizar a Satán o, explorar cómo el poder puede ser frágil. Sí, y esa tensión por el comentaje del tamaño sigue en los capítulos siguientes. Vemos a Jesús ofendido, claro, y a Satán tratando de arreglarla torpemente. Me gustan pequeñas. La respuesta de Jesús es curiosa, una mezcla de ofensa y como un alarde inesperado de su potencia, ¿no? Dice que aunque pequeño, sería perfectamente funcional y podría producirte 100 orgasmos en una sola noche. O sea, un desafío directo. Y según el texto, esa respuesta como desafiante, excita a Satán. Lo que viene después es una descripción, extremadamente gráfica. De la preparación y del acto sexual. Menciona lubricante, dilatación manual con los dedos. Introdujo el índice y después el anular. El diálogo es muy explícito todo el tiempo. Cita reacciones de Jesús tipo, ¡ay, por mis 12 apóstoles! Mezclando lo sagrado y lo profano a propósito. Y las instrucciones de Satán como, relájate.
Incluso da una medida para el miembro de Satán, 37 centímetros. Un dato hiperbólico que impacta a Jesús en la historia. Y durante el acto, la narración insiste en describir una mezcla de sensaciones. Habla de dolor, me duele, ardor, me arde, pero también de placer. Satán usa un lenguaje muy dominante, ¿no? Palabras como esclava, perra. Pero el texto intenta matizarlo diciendo que sus intenciones eran suaves. ¿Cómo? ¿Cómo entendemos eso? Es una técnica narrativa. Quizás busca mantener una tensión entre lo crudo de la situación y una supuesta ternura debajo, ¿no? Al menos desde la perspectiva del autor. Puede ser una forma de justificar o, mejor dicho, de complejizar esa dinámica de poder que se presenta. Las frases de Jesús también son muy explícitas y exageradas. «Oh sí, Satanás, eres un toro con esteroides embistiándome, la tienes tan grande. ¡Ay sí, devuélvame al cielo de un empujón!». El lenguaje es consistentemente gráfico, vulgar. Es una lección de estilo clara para remarcar lo transgresor, lo carnal de la escena. Y en medio de todo eso, hay un detalle que, llama la atención. Cuando Jesús sangra un poco, aclara rápido. No, es sangre, es vino. ¿Qué función tiene eso ahí? Ahí tienes un ejemplo clarísimo de lo que decíamos de la subversión simbólica. El autor toma un elemento central de la liturgia, de la teología cristiana, la transubstanciación, el vino como sangre de Cristo, y lo recontextualiza totalmente. Lo mete en una escena sexual explícita. Es una forma muy potente, dentro de la lógica de esta obra, de intensificar la transgresión, de profanar a propósito un símbolo sagrado para subrayar la ruptura que está contando. Describe la penetración completa, hasta el sonido de los cuerpos chocando. No escatima detalles físicos. Lentamente y aparece Dios, descrito casi como si estuviera de paseo por el infierno. Y los encuentra en pleno acto. La reacción que le atribuyen a Dios es: Jesucristo, Satanás, ¿qué mierda hacen? Tremendo. Pero a pesar de eso, la pareja llega al orgasmo, descrito con una metáfora bastante peculiar. La fuente de un centro comercial. La representación de Dios aquí es muy particular, ¿eh? Primero se muestra en shock, luego furioso, muy decepcionado. El texto le hace decir la condena explícita. Esto es imperdonable, Satán. ¿Cómo has podido profanar la sexualidad de tu hermano? Es interesante ver cómo esta fanfiction define la transgresión para su propia versión de Dios, la combinación de incesto, porque los considera hermanos, y homosexualidad. Es la perspectiva interna de la obra, ojo, no un comentario teológico externo. Y la reacción de Satán es desafiarlo abiertamente. Defiende su amor por Jesús frente a Dios. No voy a permitir que te lo lleves. Lo amo. Y lo que quizás es más sorprendente dentro de esta lógica es que Jesús también se enfrenta a Dios. Amo a Sati y me voy a quedar aquí. Ya no soy el Mesías. No te pertenezco. O sea, una ruptura total. Sí, una ruptura total con su identidad y con la figura paterna divina establecida. El texto intenta describir un conflicto interno en este Dios, la ira versus el amor por sus creaciones. Al final nos dice que es incapaz de destruirlos. Quizá por ese amor o por alguna limitación de poder en esta versión. No queda claro. Pero repudia totalmente lo que hicieron. Les da un ultimátum. No vuelvan a acercarse a mí o los mato. Y se va. Es una resolución bastante anticlimática para un choque divino, la verdad. Podría sugerir una crítica a la figura de autoridad o ser solo una conveniencia del argumento. Y añade el detalle físico de que Jesús queda adolorido. Le dolían demasiado las caderas. Un recordatorio muy terrenal del encuentro. Después de que Dios se va, la historia sigue. Jesús tiene miedo, lógico después de esa confrontación. Pero Satán lo consuela y le hace una propuesta: quedarse en el infierno. Le ofrece ser su príncipe infernal. O con ese humor negro que tiene la obra, su Esclava Sexual edición Tragaplátano 5000. Y Jesús acepta, aunque duda un momento, pensando en su conexión con la humanidad. Pero Satán lo convence de dejar ese rol atrás. Y el argumento que usa es significativo: perteneciéndonos el uno al otro. Se enfatiza la idea de una nueva lealtad, una pertenencia mutua que reemplaza la relación anterior con Dios y la humanidad. Y esta transformación se ve de forma muy concreta con un cambio de ropa simbólico. Jesús recibe una tanga negra de tirantes con cadenas de metal. El texto dice explícitamente que esto marca su cambio a la perra empoderada inalcanzable. Es una imagen potente, aunque controversial, claro.
Busca representar un cambio radical de identidad y poder en la historia. Y el epílogo nos salta un septenio, 7 años después. Vemos a Jesús y Satán gobernando juntos el infierno, entregados a placeres y vicios. Hay una escena donde supervisan una tortura y Jesús hace un gesto vulgar mostrando su largo dedo medio, como para subrayar su nueva actitud desafiante. Sí, y luego meten una conversación medio existencialista. Jesús se pregunta si la realidad es una simulación y si vivimos en el sueño de alguien. Satán descarta esas ideas, dice que son cosas de la gente actual y las webs. ¿Podría ser un guiño metatextual del autor o solo para mostrar a Satán más pragmático, más cínico, frente a un Jesús ahora más especulativo? Y de esa conversación surge una nueva ambición, crear su propio universo, uno libre de las reglas de Dios. Planean cómo sería. Y justo en ese momento, reaparece Dios. Parece que al principio quiere reconciliarse, pero escucha sus planes de crear otro universo, ve la corrupción de Jesús y reafirma su condena. Y acá la trama da otro giro, bastante conveniente para los protagonistas, hay que decir. El texto describe cómo Dios cae muy rápido víctima del alcohol que le dan unos demonios, queda incapacitado, preso de las drogas y el alcohol. Esta caída tan abrupta de la figura divina facilita la resolución que busca la obra. Es casi un diabolus ex machina, ¿no? Exacto. Aprovechando que Dios está fuera de combate, Jesús, montado a caballito en Satán que vuela, otra imagen muy particular, y Satán abren un agujero en el aire, escapan a lo que llaman un nuevo espacio en blanco, un lienzo vacío para crear sus propios mundos, a su gusto, dejando atrás a Dios ahora atrapado en el infierno. Es el cierre que dan estos extractos, una inversión total de roles y la creación de una autonomía radical. Así es. Dejan a la autoridad suprema incapacitada y atrapada en el dominio que antes era de Satán, mientras ellos se convierten en nuevos creadores en un espacio fuera de toda regla anterior. Es la culminación de esa rebelión, de esa búsqueda de autonomía que parece ser el eje de esta narrativa, en particular. Y con esa imagen de escape, de creación, terminan los extractos que analizamos hoy. Hemos seguido el hilo de una narración que agarra figuras centrales de la tradición judeocristiana y las mete en una relación prohibida. Las lleva por un descubrimiento sexual muy explícito a un enfrentamiento directo con la autoridad divina, paterna, digamos, y culmina con una separación radical y la fundación de una realidad alternativa. Insistimos una vez más que nuestro análisis se centró solo en el contenido de la fuente que teníamos. Desde una perspectiva de análisis narrativo y cultural, si querés, lo que vimos es un ejemplo bastante extremo de fanfiction, como espacio para reinterpretar radicalmente. Se apropia de figuras con un peso simbólico enorme y las subvierte por completo. Explora temas que se ven mucho en estas creaciones. El deseo prohibido, la rebelión contra la autoridad, sea paterna, religiosa, social, la búsqueda de identidad, de autonomía fuera de las normas. Todo esto, en este caso puntual, con un lenguaje y situaciones muy explícitas, gráficas, transgresoras, como fuimos detallando. Entonces, después de recorrer esta trama tan gráfica y provocadora, ¿qué podemos sacar en limpio? Más allá del impacto inicial o del shock que, sin duda, tiene este material. Yo creo que esto nos lleva a una reflexión importante, ¿no? Este tipo de reescrituras, a veces tan extremas, tan alejadas de cualquier ortodoxia. ¿Qué nos dicen sobre la vigencia y sobre todo la increíble maleabilidad de las grandes figuras culturales o religiosas en la imaginación colectiva? Especialmente en los entornos digitales de hoy, donde estas narrativas alternativas no solo nacen, sino que encuentran comunidades, se comparten, evolucionan todo el tiempo. La forma en que estos símbolos se desarman y se rearman para explorar temas muy humanos, amor, poder, rebelión, identidad, es la verdad un fenómeno cultural para prestarle atención. Es algo sobre lo que seguir pensando, me parece.